y aparecen los primeros. Cristian Pulsar, Angélica Muñoz, la línea libre, por cierto. Esta transmisión ustedes saben que la hacemos desde la Fundación para la Confianza, como están todos, y vamos a conectar con la línea libre, donde están todos nuestros especialistas, a propósito de esta catástrofe, de esta pandemia en la que seguimos. Se ven ciertas luces, pero hay que ser súper precavidos, la verdad. Falta tiempo. Algunos en comunas en transición, ojalá que otras se vayan sumando y ojalá que esto pase más temprano que tarde. En fin, desde la Fundación entonces siempre hablamos de salud mental, nos interesa mucho saber qué es lo que está pasando con los jóvenes, con las niñas, con los niños. Ese es nuestro foco, esa es nuestra misión y para eso siempre tenemos a distintos especialistas que están atendiendo la línea 1515 desde las 10 de la mañana, línea libre 1515 desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a sábado. Y tenemos siempre tremendos especialistas, tremendos colaboradores. Y hoy día vamos a conversar con el doctor Rodrigo Figueroa, él es psiquiatra, para preguntarle, dentro de su especialidad, ha participado en varias catástrofes, el presente acá que hemos tenido en Chile. Esta es una de ellas, sin duda la peor de todas. Y tiene mucho que comentar respecto a cómo lo están viviendo nuestros niños y nuestros jóvenes en el país. Y ahí se conectó. ¿Cómo estás, Rodrigo Figueroa? ¿Te estás Hola, tomando Katy. un té o un café? Un cafecito. Cafecito, Un muy bien. cafecito calientito. Muy bien, necesario, porque me imagino que estás con Absolutamente. mucha pega. Estaba terminando la pega justo ahora, sí. Ya. Así que bien, Atendiendo así por Zoom. por Zoom. Sí, me. Por Zoom. No, Estamos todos un poco igual. ¿y Sí. resulta eso? Sabes que anda Qué súper bueno. bien. Los pacientes nos dicen que se sienten bien atendidos, que se sienten como que se arma finalmente un. Una complicidad ahí. Sí, sí, sí. Quizá lo ideal sería que la primera sesión fuera presencial, Ajá. pero sabes que hemos tenido, mira, hoy día estaba atendiendo a alguien en Iquique, después a alguien en Tierra del Fuego, Wow. ya anduvo perfecto. Genial, buenísimo. Sí, En vez de sí, tomarte el avión, por ejemplo. sí, 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 sí. Hay Oye, gente que está sí, accediendo a atención que quizás de otra manera no había podido también. acceder a psiquiatría o a neurología o a especialistas que hay muchos más en Santiago que en otras partes. O sea, finalmente siempre hay que buscar las ventajas, porque ya conocemos las desventajas de esta pandemia. Una pandemia colectiva, Rodrigo, el foco nuestro siempre está puesto en los jóvenes, en los niños. ¿Cómo sientes tú que han estado viviendo esta catástrofe? Bueno, yo creo que eh, están aburridos, Sí. estar confinados. Ese aburrimiento se les nota que a veces están más irritables, se les ve más peleadores con los hermanos a veces. Ajá. Las rutinas se han desordenado, algunos no se duermen ya a las 8 como siempre, sino que a las 10, a las 11 y algunos a las 12 también. Se levantan más tarde. Eh, en algunos casos, los adolescentes echan de menos mucho a los amigos. Sí. A los adolescentes el círculo de pares es clave y Zoom no es exactamente igual que tocarse, que No, abrazarse, que jugar a la pelota. O sea, hay todo un espacio hay toda una dimensión de lo corporal que no es sustituible con el Zoom y eso los chiquillos lo notan, digamos. Ujú. me imagino. Y, Eh, y para los niños más chiquititos, Mira, yo los más chiquititos tengo la impresión, mi señora es psiquiatra infantil, así que lo ya. conversaba y tenemos niños además. Sí. Entonces, ¿Cuántos niños tienes tú? yo tengo cuatro y en Wow. Toda la gama, de 2 a 17. Sí, así que he visto todas. me imagino. Y yo lo que he conversado con ella, yo soy psiquiatra adulto, pero lo que he conversado con ella y lo que veo en mis niños es que la de 2 está feliz. Está mamona, mamona, Ah, pero mamona completamente. ya. Claro. Y ahí hay que dejar lo que Eh, sean nomás, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, en general a los niños las rutinas, ciertas rutinas les ayudan a calmar la ansiedad. Ah,
Cuando hay una casa desorganizada en rutinas, la ansiedad en los niños aumenta, ¿ya? Porque las rutinas dan cierta predictibilidad al día a día. Cuando todo es demasiado caótico, la ansiedad aumenta en los niños, se ponen más peleadores, en fin. Sí, claro. Entonces esta desorganización puede haber generado cierta desadaptación durante un tiempo, pero la cercanía, el acceso que han tenido los papás, estos niños de esta generación, pandemia, yo creo que hace 2 siglos que no lo tenían los niños. Qué fuerte ¿Ah? ha sido, qué fuerte ha sido igual. O Ah, sea, ah, ah, de verdad, o sea, con la escolarización, claro, la escolarización tiene 2 siglos, más o menos, sí, ¿sí? claro. Eh, eh, no había habido un tiempo en que los niños, qué sé yo, los preescolares estuvieran tanto con los papás. ¿Mm? Sí, pues. Y los papás tanto con los Y los hijos. papás tanto con los niños. Ay, Sí, que me están preguntando cuál es tu nombre, Rodrigo Figueroa, Figueroa, psiquiatra. Y yo te quiero sí. hacer la siguiente pregunta, y ustedes también pueden ir haciendo sus preguntas, por cierto, y ahí Rodrigo va a ver cómo las responde o dando alguna orientación respecto a lo que está pasando con los hijos en las casas. Háblame de esto de los primeros auxilios psicológicos, ¿de qué se trata? Mira, los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención en crisis, ¿ya? La intervención en crisis es una forma, es una técnica que sirve para ayudar a personas que están viviendo una situación de alto estrés, una situación de crisis, producto de un incendio, un terremoto, un Tú has asalto. participado en muchos tipos de catástrofes, de hecho. Sí, sí, me ha tocado trabajar en Sí. distintos tipos de situaciones. Y obviamente cuando la gente vive una situación de este tipo, se producen una serie de reacciones psicológicas muy intensas, muy perturbadoras, Mm. que a veces nos hacen desconocernos a nosotros mismos. A una persona que siempre ha dormido bien, que siempre ha sentido que sus emociones están razonablemente reguladas, qué sé yo, que puede desconocerse en una crisis, porque la personalidad transitoriamente cambia. Eso es muy desconcertante. Y entonces la intervención en crisis lo que hacemos es ayudar a esa persona a poder adaptarse a esta situación de cambio importante, de cambio radical a veces, de manera de que esa la situación no devenga en patología o en conductas desadaptativas que hagan que el tránsito sea más difícil e incluso poder facilitar lo que se llama una adaptación resiliente, una adaptación virtuosa incluso, crecimiento postraumático, ¿m? Ajá. Y esto, Ese tipo de fenómenos. y cuando pasa, Rodrigo, que nos van desconfinando estas etapas de transición que hemos estado viviendo algunas comunas, eh, te cuento mi experiencia. Yo he tenido como lo que se habla del síndrome de la cabaña, como que me ha costado salir, porque ha Mm, sido tanto lo que uno se ha mm. acostumbrado a estar como en este cobijamiento, porque hay una catástrofe, hay un terremoto pandémico que lo estamos viviendo a nivel planetario y acá en el país también, evidentemente. Entonces, da un poquito de aprensión salir, un poco de susto. ¿A los chicos les pasa lo mismo o les abren la puerta y salen disparados? ¿O cómo Oye, hacerlo ahí? lo que pasa es que los seres humanos somos animales de costumbre. ¿M? Una vez que uno adquirió un hábito, y los hábitos se forman entre 2 y 3 meses y ya se van consolidando ciertos hábitos, después de echar para atrás nuevamente requiere, es un estrés. ¿Ah? El estrés se produce por cambios que no siempre son negativos. Mm, Para una persona que se gana la lotería, el ¿ya? estrés es mayor. Para una ¿Qué persona hago que con tanto? o sea, se deprimen, digamos. Una persona que se va a casar, la preparación del matrimonio es un cambio importante, deseado, buscado, pero es muy estresante. Sí, ¿Ya? Y acá el desconfinamiento, que es un cambio que todos anhelamos, también es estresante, porque requiere adaptar una serie de rutinas que ya habíamos adquirido, que ya habíamos instalado. Y eso requiere echar mano a cambio, a mirar la agenda, a reprogramar los horarios, en fin, mil adaptaciones que tenemos que hacer para transitar a esta nueva etapa.
¿Cuál es tu opinión respecto a que empiece a activarse el comercio, que se abran los locales, que se abran los malls, que había toda una polémica porque en el sector oriente se han abierto un par de malls? ¿Tú sientes que la gente quiere ir a estos sitios y con los hijos? ¿Qué recomiendas tú ahí? Lo que pasa es que hay distintas consideraciones. Hay consideraciones de tipo eh, sanitario infeccioso, por decirlo así, ¿cierto? Ahí el Claro, aislamiento social es muy importante, pero hay consideraciones que tienen que ver con la salud mental, hay consideraciones que tienen que ver con la economía. Las consideraciones que tienen que ver con la economía influyen en lo que tiene que ver con la salud. La economía no es una cosa ajena a la salud. La economía, existe lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y la pobreza, la quiebra, el estrés sí, financiero influye tremendamente en la salud. Es una de las cuestiones que más influye en la salud. Entonces no es terrible. una cosa así como decir, mira, lo vamos a separar y acá podemos estar 2 años aislados y que la economía que pase lo que pase. No, 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 no es así. Hay que balancear muy bien estos elementos. A mí me parece que la gente pueda ir retomando sus rutinas es importante, el trabajo es importante, los amigos son importantes, pero por supuesto está este otro, y es un equilibrio delicado, es un equilibrio delicado. Y hay todo tipo de técnicas formales, técnicas ¿Ya? formales para poder hacer estos balances. O sea, hay papers publicados respecto a los costos en salud, producto del impacto económico de las cuarentenas y cómo entonces va a ser este balance. Y no hay acuerdo. Es un tema muy controvertido. ¿Sí? Me imagino, Es un tema por súper cierto. controvertido. Sí. Y esto que tú aludes, que la pérdida del trabajo, la cesantía, las noticias que están, la televisión es como bien protagónica en estos tiempos para poder informarse respecto a lo que está pasando, todo eso también lo absorben los niños, los adolescentes, de alguna forma. ¿Qué recomiendas tú ahí? Yo creo que los niños y los adolescentes, y más en estos días de conectividad e hiperconectividad, Sí. es imposible aislarlos de la información. Es en la práctica imposible. Y tampoco es bueno que estén desinformados, ¿no? Y tampoco es bueno, porque la información bien entregada, bien explicada, tiene un rol ansiolítico. Hay Claro. experimentos muy bonitos al respecto. En experimentos en psicología social. ¿Sí? Sí, sí, hay Por muchos. ejemplo, cuéntanos algo. Mira, se sabe, por ejemplo, que cuando una persona van a pincharla, ¿Ya? hay experimentos con pinchazos, ¿sí? ¿Ah? Esa cuestión aumenta el estrés, ¿sí? Ajá. Pero si una persona, y más aumenta el estrés si a ti te van a pinchar para ponerte una vacuna, cuando el pinchazo no puedes controlarlo, o sea, la vacuna te la van a poner sí o no, no puedes elegir, ¿sí? ¿Sí? Pero si a ti te avisan cuando te van a pinchar, te ponen una lucecita o la enfermera te dice, ya, ahora lo voy a Ahora. pinchar, esa información tiene un rol ansiolítico. Porque el tiempo en que no me están avisando, yo sé que no me van a pinchar. Estar Ah, informado me está indicando cuándo puedo descansar también, cuándo puedo correcto. relajarme. Qué bueno. Si yo no sé cuándo me van a pinchar, nunca me puedo relajar. Y por Exacto. lo tanto estoy permanentemente en un estado de hipervigilancia o hiperalerta. Por eso es que la información es muy relevante. Pero Mantener información. pero igual hay que dosificarla, ¿no es cierto? Hay que Eso sí. dosificarla y hay que contextualizarla. Y eso es Mm. muy importante, es más importante aún para los niños, porque en el caso de los niños, eh, la capacidad que tienen los niños de poner en contexto las cosas, dado que tienen menos experiencias de aprendizaje, menos cancha de aprendizaje, está limitada. Entonces se requiere un padre que sea un padre, una madre, un cuidador, que sea capaz de ayudarlos a ellos a poner en contexto y, por ejemplo, ver que esa bomba que hoy día explotó en Beirut, Oh, qué horrorosa, impresionante. no fue en Santiago, sino que fue a miles de kilómetros y estamos seguros, y qué sé yo, ¿te fijas? Sí.
Pero cuando uno ve qué bueno que hayas citado ese ejemplo, porque uno se quedó pegada viendo la imagen brutal. Nos acordamos de las torres, de los atentados a las Torres Gemelas, seguramente hoy más tarde van a pasar en las noticias la imagen una y otra vez. Pero igual en estos tiempos de pandemia donde estamos más hipersensibles, nos asustamos mucho más, una imagen como esa también, tú dices, sí, es bueno explicar que está a miles y miles de kilómetros, pero en el momento que tú la ves, es como decir, ¿qué más va a pasar en el mundo? Porque hoy día como que no hay fronteras, Rodrigo. Absolutamente. Yo creo que es súper importante dosificar la exposición a la información. Yo creo Ah, que no es bueno estar todo el día pegado y a los adultos. Acuérdate para la crisis política a fin de año, sí, claro. uno estaba pegado al Twitter y uno mismo, había mucha gente, adultos que decían, ¿sabes que no me voy a desintoxicar de información? Esta cuestión me está haciendo mal, Mm, mm, me siento lábil emocionalmente, mm, estoy irritable, en fin. Para los niños es lo mismo. sí. Entonces es súper importante que tengan horarios de acceso a información, ojalá acompañados. Yo hoy día cuando estaba con mi hijo, estábamos juntos viendo la tele cuando vemos esta explosión y me pregunta ¿Qué es eso? ¿dónde queda Beirut? Le saqué un mapa y le mostré que queda Bueno, al otro lado del mundo para que cacharan en el fondo eh, que no es algo que nos está ocurriendo en la esquina. ¿Mm? sí. Esa Mira, contextualización es importante. buenísimo. Harris dice, eso pasa en muchos ámbitos. En mi trabajo atiendo reclamos de clientes y cuando los dejo bien informados quedan tranquilos. A propósito del ejemplo que tú dabas del experimento, de la Total. inyección. Buenísimo. Sí, 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 la información es... Mira, hay tres elementos súper relevantes para el control de la ansiedad, el estrés. Dale. Uno es el control sobre lo que me está estresando, ¿ya? Si yo siento que tengo control sobre aquello que me peligra, qué sé yo, no sé. Si hay un terremoto y yo siento que puedo escapar de la zona de inundación del tsunami y tengo Ujú, confianza en que puedo escapar, voy a ¿mm? estar mucho menos asustado que si estoy amarrado, digamos, a la orilla del agua, ¿sí? Paralizado, claro. Control, tengo control sobre la situación que está ocurriendo. Me puedo escapar, me puedo alejar de aquello que resulta peligroso, ¿ya? O Ajá. perturbador. Ese es el primer elemento, control. Por eso es que el trauma infantil es tan deleterio, porque los niños dependen de la familia donde se produce el trauma y no tienen escapatoria, Qué heavy. ¿ya? Sí. El segundo elemento es la información, la vacuna. Puede que yo no tenga, yo me tengo que vacunar, el niño tiene que vacunarse. Y no tiene mucho control. Está en la fila con todos los compañeros de curso en el colegio y lo van a vacunar. Y le va a tocar igual. Y le va a tocar igual. Pero si a mí me informan cuando me van a decir, ahora te toca la vacuna, ahora no, en fin, el niño puede descansar en aquel momento en que sabe que no le toca. ¿Ya? Ajá. Y el tercer elemento que es súper importante y que regula la respuesta de estrés es la compañía y la percepción de apoyo de los pares o de los cuidadores, de las figuras de apego. Mm. Y esos tres elementos determinan fuertemente la magnitud de la respuesta de ansiedad y estrés. Tus hijos, ya que hablas de tus hijos que están en todas las edades y son las edades que a nosotros nos interesan como fundación y desde la línea 1515, eh, me imagino que toman clases por Zoom también. ¿Cómo los has visto frente a esta situación? Porque yo que lo veo de lejos, lo encuentro súper estresante, o sea, además del estrés de los papás, que se han quedado sin trabajo, en fin, que están con angustia, que no tienen plata para comer en muchos hogares, en fin. Eh, y más encima, esta exigencia de tener que estudiar a través de una pantalla durante muchas horas. ¿Cómo lo han vivido tus hijos? ¿Cómo lo manejan ustedes como psiquiatras, como especialistas? Lo que yo he observado, lo que también he leído un poquito al respecto, Ujú, es que es bien estresante por distintas razones. Uno, primero porque es un cambio de rutina. Y ejemplo, todo cambio de rutina es estresante. Uno. Dos, porque la cantidad de claves de la comunicación que uno puede acceder a través de una pantalla no es la misma a las que uno accede en el contacto persona a persona, personal. ¿cierto? Cuando yo ahora, por ejemplo, no te estoy viendo la posición de las piernas,
ni de las claro. manos. Y Estoy esos con pantufla. Ah, son elementos súper comunicativos, sí, po. ¿sí? De hecho, nosotros, cuando hacemos clases, el otro día fue una clase de cómo hacer clases por Zoom. Y te Ya, decía que era muy importante que las manos se vieran. ya. Porque, sí, y como enfatizar los movimientos de la cara, porque la pantalla no transmite lo mismo que transmite el contacto presencial. O sea, el lenguaje Eh, gestual es muy importante. es muy importante. Yo creo que, y la calidad del sonido no es la misma. Mm, Eh, Acuérdate que los oídos, además, los oídos capturan el sonido en 3D. mm. Acá la fuente viene de un solo lugar, entonces además la calidad de la experiencia no es la misma. Y Bueno, para de un niño, hecho, dale, no, dale. para un niño con déficit atencional eso puede ser nefasto. ¿Cachai? Porque los Correcto. niños con déficit atencional necesitan una intensidad de estímulos que le capture la atención mayor. Mm. Y ahí se pierde eso. ¿Ok? Y lo otro que también hace que sea muy estresante es que yo creo que no está la regulación emocional de los pares y del grupo. Mm. Bueno, a uno le pasa a propósito de lo que tú dices de este tipo de comunicación. Tengo que estar, tiene que estar todo en silencio. Lo único que escucho es mi voz y la tuya. Y no hay nada más. Claro, no Sí, tengo más estímulo. sí, Y eso es un poquito estresante. O sea, a mí me agota a rato. a mí también. De hecho, cuando hago clases por Zoom en la universidad, hay una cosa que me molesta, me incomoda, me Ah, siento solo, es cuando apagan las cámaras, ay, los es alumnos. terrible, sí. Me siento hablando solo, un monólogo, qué lata, porque de alguna manera las clases son como una experiencia social, ¿cierto? Pero esa Sí. cuestión de estar hablando solo lo encuentro súper fome. Y lo otro es que de repente no se escucha ni un ruido, o sea, a nadie se le cae un lápiz, nadie le estuche, esos cuchicheos que hay en las clases tampoco están, y también tiene una cosa así como que se pierde la experiencia humana. Es, Yo creo que la es experiencia humana es súper duro. reguladora. Sí. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Acá Sí. tengo una pregunta. ¿Cualquier persona puede formarse y hacer primeros auxilios psicológicos? ¿Y dónde se puede hacer? Sí, cualquier persona puede formarse. La técnica de primer auxilio psicológico fue desarrollada en los años 2000. ¿Ya? Fue desarrollada en los años 2000 en reemplazo de una técnica que se llamaba debriefing psicológico, que era la técnica de intervención en crisis como de moda en los 80 y 90. Y se reemplazó porque el debriefing empezó a mostrar en varios estudios que podía aumentar el estrés postraumático en las personas que lo recibían. O sea que tenía un efecto eh, negativo, perjudicial. ¿Ya? Y lo que se vio es que el debriefing psicológico podía tener este efecto porque era una técnica que como que invitaba o casi obligaba a la persona que había vivido la situación de crisis a hablar y a ventilar sus emociones. Y hay personas que lo que necesitan para poder adaptarse a una crisis no es tanto ventilar las emociones, de hecho, ventilar las emociones como que le hace mal, como que quieren un ratito no hablar del tema, Sí, necesitan claro. como, no quiero hablar del tema, durante un rato quiero distanciarme del tema, y eso es normal. Y el debriefing como que era un poquito como pushy, digamos, como que empujaba a hablar más allá de la cuenta. Y lo que planteaban los autores es que no es hablar de lo que me pasó, la catarsis, lo que permite aliviar la experiencia traumática, sino que es recuperar el contacto con los familiares, el contacto con el agua, el contacto con la comida, la seguridad, la protección, la información perdida, todo eso que la crisis misma a uno le quita. Mm, ¿Ya? En la mm. medida que yo recupero todos esos recursos, así le llamaban los autores, esos recursos, la persona sola se readapta. ¿Ya? ¿Y dónde lo puedo Y, tomar y, eso? y entonces, a diferencia de la primera técnica, que era una técnica como de catarsis y por lo tanto de psicólogo, la segunda técnica es una técnica más de asistencia social y puede Perfecto. ser hecha por cualquier persona. Es como los primeros auxilios físicos que se enseñan en el colegio, esta es una técnica que también se puede enseñar en el colegio. ¿Y dónde se aprende? Mira, se puede aprender gratis en Coursera.
hay dos cursos de primer auxilio psicológico. Uno que es de la Universidad Autónoma de Barcelona, hay otro que es de la Universidad de Johns Hopkins, el primero está Ah, en mira, castellano, el segundo está en inglés. en inglés. Y hay un tercer curso de primer auxilio psicológico que lo hacemos nosotros en la Universidad Católica. Es un curso que está gratis, nosotros también lo hacemos gratis. Ustedes se meten a Buena. medicina.uc.cl, está todo el material gratis, los videos gratis, las clases gratis, la folletería y los manuales gratis. Y si alguien quiere certificarse, puede hacer una prueba, se mete ahí, da una prueba y da una certificación. Y después incluso, si se certifican en las competencias teóricas, puede ir a un centro de simulación a practicar las competencias con actores que simulan distintas situaciones de crisis Ay, yo y la quiero persona eso. va entrenando, digamos. ¿Por qué? Yo, ¿ya? Porque al final el desafío más importante de los primeros auxilios psicológicos no es tanto qué hacer, sino que qué no hacer. ¿Qué no hacer? Sí, sí, sí. Porque Qué genial. el principal como obstáculo en los primeros auxilios psicológicos es que cuando yo veo a una persona llorando o gritando o pálida por una situación traumática o violenta, o etcétera, es que uno siente una cosa que se llama el furor curandis, que es como un impulso irrefrenable por ayudarlo, o por decirle algo que lo calme. Que lo calme y lo alivia. Y en eso uno dice lesera, como, oye, si no fue para tanto, o, ¿cachai? Cosas que terminan invalidando el sufrimiento de la otra persona, o interrumpiéndole lo que está diciendo, o metiendo las patas. Qué impresionante. Antes de ir con el tema de la contención afectiva, que es tan importante y, y que nos orientes también respecto a eso, he pensado mucho en este tiempo y la gente reflexiona y ha conversado con tantas y tantos y amigos y en fin, y parientes. Las secuelas de una situación tan traumática como la que hemos vivido y a nivel colectivo, porque esto es Mm, colectivo, ¿no? mm. ¿Qué puede pasar hacia adelante con los niños, sobre todo, los que dices tú, los que nacieron en esta pandemia, los de 5 años, los adolescentes? Eh, ¿Cuáles pueden ser las secuelas hacia adelante? Y aquí hay que estar atentos, aquí hay que ser paciente también, por el tipo de reacciones que podamos tener más hacia adelante. Mira, se describen. A ver, lo primero que se sabe es que la mayoría de las personas somos resilientes. Los seres humanos solemos ser resilientes, ¿ya? Incluso ante situaciones traumáticas que nadie pudiera pensar que alguien pudiera salir adelante, uno se sorprende. Todos los días los psiquiatras nos sorprendemos de lo resiliente que es la gente, Sí. ¿ya? Esa es la norma. Ahora, sabemos que a alguna gente le va a costar un poquito más salir adelante. Eso tiene que ver con su estructura de personalidad, evidentemente. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con las experiencias traumáticas previas, por ejemplo. Una Ya. persona que ha tenido más experiencias traumáticas empieza como a acumular una carga que le hace más difícil poder tolerar la siguiente, ¿ya? Mm. Tiene que ver con cuestiones genéticas. Se sabe que hay familias donde existe más riesgo de desarrollar cuadros psiquiátricos frente al estrés, con la magnitud del trauma. Sí, la persona que tuvo coronavirus y estuvo en la UCI Uf, 2 meses o un mes y medio tiene más probabilidades de salir con secuelas que aquellos que solo lo vivimos desde la tele, ¿te fijas? sí, sí, sí. Y así, hay varios como moderadores del riesgo, ¿ya? Mm. Pero en grueso se sabe que es solamente una minoría, afortunadamente, la que desarrolla secuelas. Las secuelas psicológicas que pueden aparecer van desde las más transitorias, que se llaman trastornos adaptativos, que son cuadros, cuales la persona normalmente en 1 o 2 meses se recupera, y para algunos que son un poco más prolongados, trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático, cuadros de ansiedad como trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizado. En estos cuadros como donde el riesgo proviene de una enfermedad, algunas personas desarrollan trastornos de somatización. Que te Entonces, enferman.
físicamente. se tornan hipocondriacos. Hay mucha gente que desarrolla cuadros hipocondriacos. Entonces andan aprensivos Mm. y frente a la más mínima tos, estoy con coronavirus, frente a la más mínimo Oye, a mí me síntoma, pasa eso, te juro. es súper común, pues, es súper común, Sí, es súper sí. común. Claro, después del terremoto, ponte tú, había mucha gente que andaba con cuadros de vértigo, consultando en Sí, otorrinolaringología. mira. Y ahora también hay mucha gente consultando en el respirólogo. O sea, Oh, sí, eso se ve. oye, la crisis de pánico, ya que la mencionas, en cada una de las reuniones que hemos tenido los martes con cada uno de los especialistas, la gente habla de la crisis de pánico y que Mm, se manifiesta en adolescentes de manera muy temprana también. mm. Gente que ha hecho la consulta, de hecho. Porque uno diría la crisis de pánico es como más allá de la adolescencia, ¿o estoy equivocada? Yo Se tuve crisis de empieza- pánico, pero se no era empiezan, adolescente, me vino como más tardío. se empiezan a ver en la adolescencia. Típicamente empiezan a Ya, aparecer en ya, la ya. adolescencia y la adolescencia tardía, adulto joven, digamos. ¿Cómo Ahí se reacciona empieza. un papá frente y cuál es la sintomatología de papás que a lo mejor no conocen lo que significa una crisis de pánico y que un niño puede estar manifestando algo porque es muy duro, es súper Mm. duro y se sufre mucho? Para orientar en esa La, la- materia. la- la crisis de pánico es un episodio que típicamente dura entre 10 a 20 minutos, 15 minutos, Sí. en el cual una persona siente que va a morir de manera inminente o va a perder la cabeza o se va a volver loca o se va a desmayar Mm. o va a perder el control de sus actos. Pero es una cuestión catastrófica, o sea, la persona lo Sí, siente inminente y muy, muy atemorizante, es un pánico. ¿Mm? Eh, Típicamente se produce por un mecanismo de espiral. La persona interpreta alguna señal del cuerpo como una prueba de que algo malo y peligroso está ocurriendo, qué sé yo, va al gimnasio, siente el corazón, en mm, vez de interpretar ese latido como que hizo deporte, lo interpreta como me está dando un infarto. mm, Y si tú crees que te está dando un infarto, tu sistema de alarma se activa, empieza a disparar adrenalina y esa misma adrenalina en el torrente sanguíneo aumenta más la frecuencia cardíaca. Y como más me aumenta la frecuencia cardíaca, más me convenzo que me está dando un infarto y entro en una espiral. correcto, Y entro en una espiral. correcto. ¿Ya? Eso es una crisis de pánico. Y algunas personas, las crisis de pánico pueden venir asociadas a cuadros de estrés, pueden darse en las depresiones, pueden darse en el estrés postraumático, y en algunas personas aparecen sin una causa muy evidente. La persona puede estar en la noche en su cama y de Mm, repente le viene una crisis de algo pánico. pasa, claro, y no sabe qué te pasa. Y cuando empieza a repetirse, las personas empiezan a quedar como espirituadas. O sea, la primera, la segunda, la tercera crisis de pánico se transforman en eventos traumáticos per se. El trauma es la crisis de pánico Claro. y la persona empieza a hacer su vida y a acomodar su vida para evitar cualquier persona, lugar, situación o cosa que ella crea que va a causarle una nueva crisis de pánico. Entonces empiezan a evitar meterse al metro porque si me viene una crisis de pánico en el metro no ¿Cómo tengo salgo de ahí? dónde pedir ayuda, o no salen de viaje a ciudades donde no hay un hospital cerca por si me viene allí una crisis de pánico tenerlo. Y empiezan eh, a limitar su vida en el fondo. Finalmente Sí, eso el gran sí. país se transforma, la crisis de pánico se transforma en un trastorno de pánico. Porque tú le empiezas a tener miedo a la propia crisis de pánico, le empiezas a tener pánico a la crisis de pánico. ¿Cómo Miedo al miedo. reacciona? ¿Y cómo reacciona, debiera reaccionar un papá, un tutor, compañeros, no sé, quienes estén en la compañía de alguien que esté sufriendo una situación como esta tan crítica? Acompañarlo Pero abrazarlo, con hacer qué, cercanía, ya, abrazarlo. Eh, si la persona sabe que es una crisis de pánico, porque a veces los que están al lado tampoco saben que es una crisis de pánico, ah, claro, a eso voy, pero cuando ya se sabe, digamos si no sabe, lo que hay que hacer es llevarlo al hospital, porque podría ya, ser otra cosa, claro, ¿ya? mejor, Mejor. Pero una vez que ya los familiares saben que es una crisis de pánico, lo que hay que hacer es acompañar a la persona diciéndole, acuérdate que lo que te está pasando es incómodo, pero no es peligroso y se y pasa solo. pasa, Y pasa. Es decir,
Y es incómodo porque hay que validar lo que le está pasando a la persona. La persona no está loca, está sintiendo una cuestión que es real, Sí, está claro. sintiendo el susto. Es incómodo, pero no es peligroso y se pasa solo si esperamos. Eso Y se pasa. Y automáticamente tú, y se y tú pasa. estás hablando de minutos, 8, 10 minutos. Y es así. Mm. Mira, Lo que típicamente ocurre es que después de que se pasa ese periodo peak de 8, 15 minutos, la persona queda como con un estado de vigilancia que puede durar horas, todo el día entiendo. incluso, y quedan como cansados, ¿ya? O ¿Y se te puede largo, repetir en el día se también? puede repetir en el día, sí, se puede repetir Sí. en el día. Yo me acuerdo que yo he contado mi experiencia cuando tuve crisis, me lo traté, me hice psicoanálisis muchos años, en fin, estuve con psiquiatra y entendí cuál era la raíz finalmente de la situación. Me acuerdo que mi mamá me contenía mucho, me contenía físicamente, me sacaba Sí, del lugar donde estábamos y me llevaba a la naturaleza y sí. me hacía respirar y me hacía cariño y me contaba chistes o como cosas de ese tipo y me empezaba como a distraer de la situación que estaba viviendo. Y sí me acuerdo, lo que más me... Y siempre se repetía de la misma manera, el contacto con la naturaleza, Es que sentarme en sabéis el que esa cuestión es súper pasto, importante, eso que hacía tu mamá era clave, es clave, porque una de las cuestiones que pasa en la crisis de pánico ¿ya? es que uno puede entrar en lo que se llama un estado disociativo. En el estado disociativo uno pierde contacto con el entorno, de hecho el entorno se puede empezar a ver como poco familiar, una cuestión como que uno se distancia, Ujú. y una de las cuestiones que sirve es lo que se llama el grounding, que es como enraizarse al entorno, mirar los árboles, mirar los Sí, sonidos que hay alrededor, tocar, y eso me distrae del pensamiento que está alimentando el pánico. El trastorno de pánico se alimenta de esta idea de que me está dando un infarto, o me está dando un derrame, o me está dando un desmayo. Si yo logro desviar mi atención de ese pensamiento que es el combustible de la crisis de pánico al árbol, puedo abortar la crisis de pánico. Y de hecho las terapias de trastorno, las terapias, la psicoterapia para el trastorno de pánico, sí, una de las etapas que se trabaja justamente es eso, sí, el, efectivamente. el desafío de la creencia limitante. Ahora estamos conversando con Rodrigo Figueroa, psiquiatra, desde la Fundación para la Confianza, conectados en la línea libre 1515 que tú puedes llamar y donde puedes precisamente preguntar por estos temas con nuestros especialistas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a sábado. Un servicio que ha sido súper poderoso para la ciudadanía, Rodrigo. A propósito de la crisis de pánico que hablamos como la sensación esta de muerte, de que uno tiene miedo a morirse, el pánico, en fin. Estamos hablando de muerte, hemos estado hablando durante meses de muerte. ¿Cómo, y eso está al interior de los hogares? ¿Cómo tratar estos temas con los niños, con los adolescentes? Eso te genera mucha angustia, me imagino. Le genera a los niños, a los mismos adolescentes. Mira, la conciencia del límite de la vida, de que la vida no es algo eterno, en los niños no se adquiere hasta como los 8 años. A los 8 años empiezan a como, ¿Ya? tienen la estructura mental para poder entenderlo. De hecho, los conceptos de infinito es la etapa que empiezan a causar angustia. Antes los niños no tienen todavía esa capacidad. Entonces, en general empieza a ser un tema angustiante para los niños en esa etapa. Cuando empieza a resultarles angustiante este tema en esa etapa, no hay que hacerle el quite. La vida y la muerte son dos realidades con las que convivimos los seres humanos. Y lo que hay que ir a hacer en el fondo es acompañarlos en el proceso de asimilación de esa realidad. ¿Ya? Para el niño, aceptar la realidad de la muerte requiere hacer un cambio de paradigma. Los esquemas mentales tienen que abrirse a esa realidad. ¿Ya? Y eso se va logrando en la medida que hay un familiar, un cuidador, un ser que es cariñoso y que acompaña y que da seguridad, que va en el fondo mostrándole que se puede vivir con esa realidad en paz. ¿Ya? Mira,
Y es un proceso natural, eso es lo que se necesita, no más que eso, ¿ya? Es un Claro, proceso natural, es un proceso paulatino, es un proceso que no está exento de angustia, todos las vivimos en algún momento, estos días cuando nos preguntábamos, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando chicos, cuando adolescentes, chuta, qué angustiante la eternidad también, ¿o no? también. ¿O no? Sí, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto, Claro, o sea, esta como esta disyuntiva entre la finitud de la vida versus lo sí, eterno es una cuestión que uno se empieza a preguntar en esa etapa. sí, claro, ¿Ah? Y claro. es un proceso natural y que evidentemente la exposición a la muerte, a las noticias de muerte, la pandemia, puede ser que adelante un poco ese proceso en los Mm, niños y que mm, en vez de producirse en el niño a los 10 años, se produzca hoy día a los 8 o a los 7. mm. Pero va a haber un timing que lo da el proceso del desarrollo psicológico del niño. Perfecto. Es que me acordé del caso de una amiga mía, 45 años, 45, Ujú. 46 años, con 3 hijos viviendo solos, eh, todos con coronavirus en la casa. Y el niño de 8 años, precisamente, con mucha angustia, le decía a la mamá, mamá, no quiero que te mueras. Seguro, La mamá seguro. fue casi asintomático, ¿no? Sí, Tuvo como un resfrío y todo, en fin, pero ya el niño tenía esa información. seguro. Y le decía, ¿qué vamos a hacer si te mueres? ¿Qué vamos a hacer en el departamento? Porque además como estaban solos y tenían que estar en cuarentena y sabían perfectamente de qué se trataba el proceso, fue súper angustiante. Y para mi amiga tener que darles la explicación, no, si estoy bien, nos estamos cuidando, en fin. Eh, claro, es poderoso el tema hoy día si el coronavirus llega a tu casa, por ejemplo, y hay Es niños. nosotros lo hemos vivido eso con hartos colegas, con amigos de la universidad que hoy día están trabajando en los servicios de urgencia y que tienen a sus hijos muy preocupados por su salud y le preguntan cuando llegan a la casa cómo Ah, están, en claro, fin, claro, claro. seguro. Eh, Pero hay que entregarles información objetiva, información realista. Hoy día sabemos que afortunadamente la letalidad del virus en general es baja para los adultos sanos, antes de los 50 años, es Mm, bien baja la letalidad. Eso uno lo puede conversar con un niño. Es muy poco, o sea, uno puede ir entregando la información que al niño lo segurice. claro, ¿Ya? Obviamente no le va a hablar de la letalidad a un niño de 8 años, ¿ah? no, Pero uno le puede decir al niño, mira, estoy sanito, si el virus me llega y yo soy fuerte, no me va a pasar nada, la mayoría de la gente no le pasa nada, en fin. ¿Mm? sí, El tipo de información que uno puede darle al niño y que lo va a tranquilizar. buena. Y cuando hablamos de contención, Rodrigo, ¿Mm? ¿qué significa para ti la contención? ¿En qué se traduce la contención para los niños específicamente? En una etapa como la que estamos viviendo hoy día, catastrófica, de pandemia, de encierro, de trauma. Mira, yo creo que la contención es un concepto que incluye varios elementos. Primero, validación de la experiencia subjetiva de la otra persona. O sea, eh, lo que la otra persona esté experimentando es legítimo, aunque pueda sonar racionalmente absurdo. ¿Ya? Eso es lo primero, validar la experiencia subjetiva. Puede que la persona tenga un miedo que a juicio del otro parezca irracional, exagerado, pero es legítimo y es real y es válido. Eso es lo primero. ¿Ya? Eso es un elemento muy importante de la contención. Validar la subjetividad del otro. Segundo, la escucha activa o la escucha, que finalmente es un acto que tiene que ver con disponerse a empatizar con la persona más que a darle una solución inmediata al problema que tiene. ¿Ya? Cuando yo tengo un niño que está sufriendo, muchas veces lo que ese niño necesita no es una solución. La solución es importante, ¿eh? Y también a veces hay que buscarla, hay que en lo concreto buscar soluciones. Pero hay una etapa de la contención que no es la solucioniti, la solucionática, digamos. Tiene que ver con acompañar. Y ese acompañar es un acompañar donde lo que yo hago es ponerme al lado
y transmitirle en mi silencio, con mis gestos, de que estoy realmente interesado en lo que le pasa y escuchándolo. ¿Sí? Hay un ser humano que está logrando empatizar y entonar afectivamente con la persona. Y no hay ¿Ya? que, y no hay que subestimar lo que al otro le pasa tampoco. No hay que subestimarlo, porque si lo subestimo estoy un poco invalidándolo. Estoy como des- des- em, desacreditando lo que le pasa. ¿Sí? Em, la, la, hay etapas, por ejemplo, en el proceso de acompañar a alguien que está pasándolo mal. Pueden haber etapas, y de hecho en psicoterapia lo hacemos, ¿sí? Donde uno lo que hace es como confrontar ciertas ideas. ¿Sí? Mira, tú tenés culpa, sientes culpa y has sentido culpa todo el tiempo luego de que te asaltaron y en ese asalto hiciste algo que determinó que lesionaron a tu amigo, que le pasara algo. Pero fíjate que esa idea de que tú eres culpable de lo que le pasó a tu amigo, fíjate que es medio loca, porque fíjate que si no hubieras hecho eso, en fin, uno puede confrontar Ya, cierta idea. sí, Pero esa sí. confrontación de ideas uno no la hace de entrada, porque si uno la hace de entrada, uno está en el fondo invalidando la vivencia subjetiva de la persona. Perfecto. Hay algunas preguntas. ¿Volver a clase o no volver a clases? Dijo alguien por ahí. Eh, Volver a clase, yo creo que es importante que los Aunque niños sea un mes. vuelvan a clase. Ah, no, yo creo que es importante que los niños vuelvan a No, clase. digo, ahora, claro, en este tiempo. Mira, me faltan a mí como psiquiatra conocimientos para poder justificar una respuesta. ¿Ya? Me gustaría tener los conocimientos de un epidemiólogo, conocer Ujú. cuál es la situación actual de riesgo, como para poder decirte, mira, hoy día, a mi parecer, los riesgos son o no son lo suficientemente altos como para que se justifique volver a clase. Pero como concepto me parece que es muy importante que los niños, apenas sea posible epidemiológicamente, vuelvan a clase. Perfecto. Por el tema de las rutinas, por la importancia de la socialización, por la importancia del contacto con pares. Me parece que es muy bueno. Entiendo. Oye, Y espérate, y otra cuestión súper sí, importante, y por sí, los dale. papás. Y por los papás. Y por los papás. El- Total. O Sí, sea, es que es súper eso es una disruptivo. realidad, pero si es cierto, seamos honestos, claro. Totalmente. O sea, los papás necesitan espacio para poder hacer sus cosas sin estar todo el día con los niños. Mira, los niños tradicionalmente y por miles de años se han criado en grupo, en tribu, con muchos adultos cooperando en el cuidado de los niños. Sí, sí. Y esta cuestión de estar todo el día, dos o un adulto o tres adultos con niños, es súper disruptiva para los adultos también. No, por ¿Cachai? supuesto. Hay gente Uno, que dice, Carolina Valdés dice, yo estoy feliz con mi hijita en casa. Otros que también decían, no, que no vuelvan a clase este año, no. Bueno, yo creo que cada familia debe tener también su propio claro, criterio, sentido común y la libertad de elegir si pierden el año no lo pierden. O sea, no sé, es una situación tan extrema, tan inédita, tan compleja, de tanta incertidumbre, que yo creo que la libertad en la casa hay que respetarla de lo que se decida, creo yo yo, creo en que familia. yo estoy de acuerdo, estamos en una situación súper atípica, inhabitual, excepcional, y tiene que haber un espacio de flexibilidad para que la transición, la adaptación sea fluida, digamos. ¿Mm? Sí, por supuesto. De todas Hay maneras. otra persona que dice que una amiga de ella o amigo, no sé, tiene una hijita de 5 años que le dio alopecia Mm. a propósito de somatizar que tú hablabas anteriormente. Sí, pues, claro. La alopecia se De produce 5 años, qué en heavy. cuadros de estrés. Se produce el anticuerpo, producto del estrés, el sistema inmune se desorganiza y se producen anticuerpos contra los folículos pilosos, se puede caer el pelo y contra las células que producen la melatonina y se Mira, despigmenta la piel. qué Claro. impresionante. ¿Y qué otro tipo de somatizaciones has visto?
Las más comunes son dolor abdominal, cefalea, lumbago, cervicalgia, calambres, hormigueo. ¿Qué otras cuestiones más se ven harto? Bueno, sensación de falta de aire, hay gente que está... tos, se ve mucha gente con tos psicógena, digamos. No mucha, pero Mm, se ve tos sí. psicógena. Eh, Oye, a ver, ¿qué más dice? Yo feliz con mis hijas realizando huerta, rutina de yoga y manualidades con ellas. Mira, buena. Sí, bueno, allá hay otro tema también lo hemos conversado harto, que esto es como volver también un poco a lo más primitivo, lo más esencial, lo más tribal. Esa palabra a mí me gusta mucho. ujú. Em, Más allá de la incomodidad, a lo mejor de pronto de los papás, que también están estresados por distintos motivos, no solamente con los hijos chicos en la casa, que están también estresados al mismo tiempo, pero hay un volver a algo más esencial, siento yo. Hablábamos de la naturaleza, eh, de tomar aire, de los juegos con manualidades, de salir de la pantalla. Es una oportunidad también esta pandemia. Hay que verla como una oportunidad o enseñarla de esa forma, creo, en casa, ¿no? De todas maneras, yo creo que las situaciones de crisis son siempre una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de revalorar ciertas cosas, revalorar... eh, bueno, hay un concepto que está Ujú. estudiado que se llama crecimiento postraumático, ¿ya? Ya, En el crecimiento postraumático, personas que han vivido situaciones traumáticas describen que son capaces de revalorizar las cosas en la vida, cambiando las prioridades, poniendo primero la familia, antes estaban todo el día abocados al trabajo y después de la experiencia traumática dicen, ¿sabes qué? Estaba perdiendo mi tiempo, voy a dedicar, qué sé yo, 2 tardes a la familia, revalorizar el tiempo con los amigos, se adquiere una mirada un poquito más trascendente o más filosófica de las cosas. mm, Hay algunas personas que hacen una resignificación de su vocación, entonces pueden decidir sí, abrir una fundación o trabajar para una fundación o para una causa importante. O sea, las experiencias de crisis son una ventana de oportunidad, sin sí, duda. Y claro. ojo que una cuestión interesante que pasa, Ajá. a veces o sea, tradicionalmente se creía que el crecimiento postraumático era la cara luminosa del estrés postraumático. O sea, o tú hacías estrés postraumático o tú hacías crecimiento postraumático, como si fueran excluyentes. Y se ha visto que en una misma persona pueden coexistir fenómenos muy disruptivos, muy perturbadores, que incluso pueden generar periodos de desadaptación importantes y simultáneamente pueden aparecer estos fenómenos de crecimiento, no son excluyentes. Entiendo. Me han ¿Mm? dado todo tipo de enfermedades, lo más seguro es que no he tenido ninguna, dice alguien por ahí. O hablan mucho del bruxismo, trastornos de El sueño. bruxismo, el trastorno del sueño, Uf, trastornos del sueño que entre comillas, o sea, entre paréntesis, acá tienen varias causas. Una es la ansiedad misma. Si yo estoy nervioso, aumenta la adrenalina me interfiere el sueño. claro. Pero además se producen disrupciones en las rutinas. ¿Mm? Si no me tengo que levantar tan temprano, entonces me acuesto más tarde y empiezo a correr todos los días, me acuesto un poquito más tarde, me levanto un poquito más tarde y así se empieza a correr lo que se llama la fase del sueño. Los niños empiezan, como los niños no tienen colegio, entonces empiezan a levantarse más tarde, a acostarse más tarde, los papás se tienen que acostar más tarde para hacerlos dormir y empezamos también una escalada. Sí, La gente está consumiendo más alcohol, en general estamos consumiendo más sí. alcohol. El alcohol tiene un impacto en el sueño. Eh, la gente lo que se describe con el alcohol es una conciliación más rápida del sueño, pero Mm. un sueño con más interrupciones y con un peor descanso. Al día siguiente hay una sensación de haberse despertado un poco más apaleado. Sí, El sueño, el sueño está alterado también, po. El sí, claro. bruxismo, la alopecia, las caídas de pelo, el vitiligo pueden aparecer en algunas personas, Qué temblores, un impresionante, ¿eh? montón de síntomas. Mm.
Quería aludir a alguien que nos cuenta una situación bien. Hay gente que ha dicho que ha llorado mucho con lo que hemos estado comentando acá. Fíjate que le ha hecho mucho sentido. Pero la gente también está triste. Ujú. Alguien que perdió a su mamá en febrero, que perdió de cáncer, y en mayo también perdió a su papá de cáncer. El toque de queda, la pandemia, ella ya no da más. Gracias por la confianza, primero que nada, por contar tu experiencia, que es durísima. ¿Qué le recomendarías tú a ella? O sea, es una experiencia muy triste, difícil, sin duda es una situación Doble pérdida ahí, ¿no? de doble P, claro, súper difícil. Habría que entender un poquito las circunstancias en las cuales ocurrió esta experiencia. Mm, En general, las pérdidas no son iguales cuando una persona venía con una enfermedad que permite a la familia ir anticipando el desenlace, ir preparándose, que cuando son repentinas. ¿Ya? En general las pérdidas son más difíciles cuando las personas son jóvenes que cuando ya son muy viejitos, porque aún no ha tenido el tiempo para ir entendiendo que el ciclo de la vida se va cumpliendo. ¿Ya? claro. Entonces habría que entender un poco las circunstancias en las que ocurrió. Habría que también entender cómo ella ha ido reaccionando a esto. Hay personas que... Yo he conocido personas que en un accidente han perdido a toda su familia, A toda su familia. a toda su familia. Mm, sí, Tú decís, esa persona, ¿cómo va a salir adelante? Digamos, o sea, y tú ves y te sorprende y tú dices, ¿en qué momento va a caer? ¿En qué momento va a caer? Y pasan los meses y pasan los meses y pasan los años y es una cuestión que tú no entiendes cómo, digamos. y salió ¿Ah? adelante. Pero los seres humanos a veces sacamos fuerzas de no sé dónde, Sí, digamos. es Entonces, verdad. cada caso es muy particular. Sin duda, perder a dos padres, a tus dos papás en un mismo año, una cuestión difícil, muy difícil, y habría que prestar atención a cómo ella ha ido reaccionando. Mm, Los duelos suelen durar, la persona no siente que logra dejar atrás un duelo típicamente en 6 meses a 12 meses, incluso a 2 años. sí, ¿Mm? sí. Y lo que hay que prestar atención es cuán eh, comprometida se siente la persona para poder sacar adelante su vida. Lo que marca la diferencia entre voy a llamarlo así, es una palabra controvertida, ¿ya? Pero Dale nomás. entre lo patológico y lo no patológico del duelo, lo que marca la diferencia tiene que ver no con la tristeza, porque todos los duelos son tristes, Ujú. sino que con el nivel de compromiso que la persona experimenta en su capacidad de desarrollar su vida. Su La vida. persona siente que no puede cuidar a su hijo, siente que no puede salir adelante en hacer su rutina, su día a día, perdió el interés en hacer deporte, se empieza a sentir que físicamente se empieza a descuidar. Esa persona está teniendo dificultades para sacar adelante el duelo. Si la persona siente tristeza, siente que echa de menos, tiene llanto y llora todos los días, pero siente que está logrando salir adelante, está avanzando, esa persona está desarrollando un duelo normal. Buenísimo. La gente agradece tu diálogo, tu participación, tu orientación, Rodrigo, de verdad. Está gente muy emocionada y que con harta confianza nos van contando sus experiencias. Eh, tú sabes, estamos ya casi en el tiempo, tú sabes dónde la gente puede acudir, no todo el mundo tiene recursos como para hacerse una terapia a nivel gratuito, hay servicios de esa naturaleza hoy por hoy. Nosotros tenemos para los niños y adolescentes la línea 1515, la línea libre, pero ¿qué podrías recomendar? Por ejemplo, esta chica que nos escribió recién con esta situación y más, otros Sí, y otras. bueno, los distintos centros universitarios, la Universidad de Chile, la Universidad Católica donde yo trabajo, hay muchas universidades que tienen centros de atención
donde la persona puede pagar a través de FONASA, Ya. FONASA, las distintas categorías, puede pagar a través de ISAPRE también, y de esa manera acceder a costos reducidos de atención. El sector público tiene atención de salud Tiene mental, atención. tiene atención de salud mental en los consultorios. Yo sé que es más difícil a veces acceder por la escasez de tiempo. A veces las personas no pueden sino a tener una sesión al mes, lo cual es muy poco efectivo, en verdad. Sí, debiera ser más seguido, claro. Claro, pero cuando la persona se empieza a ver que está con más dificultades, a veces se deriva al COSAM. En el COSAM ya pueden tener sesiones semanales. Existen fundaciones que ofrecen psicoterapia, acceso a psicoterapia, gratuitas algunas. Sí, Así que existen opciones. En el sector público, estoy pensando en opciones sí, de sí, costo, sí. de costo Sí, reducido. sí. En el sector público, a través de fundaciones y a través de las universidades. Te diría que son los tres lugares donde se puede acceder a psicoterapia de costo reducido y atención de Buenísimo. salud mental de costo reducido. Te Nosotros transmito, sí, en la Católica, voy a pasar el dato, digamos, tenemos varios centros donde la gente puede atenderse vía FONASA, y están todos muy bienvenidos. Tenemos gente muy buena hay ahí. alguien que habla de psicólogos voluntarios de Psicólogos voluntarios. Sí. Caro Simple, pero que tiene un nombre. Proyecto Aplauso Chile. Proyecto Aplauso Chile. Gracias, Caro, que ella siempre nos sigue. Rodrigo, estamos en el tiempo. Muchas gracias por este diálogo, por esta conversación, por esta orientación. La gente lo agradece mucho, de verdad. Te lo agradece mucho a ti. Qué bueno, no, gracias a Sí, ti. no, de verdad. Además que tienes una manera de explicar que cautiva y se entiende muy fácilmente. Así que te felicito. Me Y a alegro ver si mucho. Qué nos bueno. vemos en otra oportunidad, de verdad. Estupendo. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gustazo. Siempre es un gusto poder colaborar, participar en este tipo de instancias donde colaboramos, creo yo, entregando un poquito de información, actualizando un poco acerca de lo que está pasando en este ámbito. Te lo agradezco mucho, la oportunidad. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por estar ahí. Y el próximo martes nos juntamos de nuevo a las 8 con otro tremendo especialista como Rodrigo Figueroa. Gracias, que estén muy Gracias. bien. Chao. Chao a Igual tú. todos. Chao.